creo que no pertenezco a las huestes de la palabra escrita, sino de la palabra dicha. Y por tanto voy a decir algunas cosas. Recordábamos con la ministra que nos acompañó muy gentilmente a rendir un homenaje a Gabriel García Márquez allá en el Parque de las Mariposas Amarillas, en el Palacio Líbano. Decíamos que la primera feria del libro que se hizo en la ciudad de Bogotá se hizo allá en 1937. La construyó, la ideó, la creó y la volvió realidad un hombre, el alcalde mayor de ese entonces de la ciudad de Bogotá, Jorge Eliezer Gaitán. El hombre de la palabra dicha en nuestra historia. 1937. Mientras en la patria madre de esta lengua se quemaban los libros, se quemaban los poetas, morían fusilados, moría el sueño de una república democrática en aquel entonces, como antesala además de una catástrofe mundial que tuvo como cuna Europa, donde quemaban los libros, quemaban las palabras y, como decía el filósofo alemán, enseguida quemaban los hombres y las mujeres. La muerte de la palabra era la muerte del ser humano, la muerte de la libertad, porque sin libertad no hay ser humano. Allá en la vieja Europa, la cuna de la cultura, se quemaba la cultura en 1937. Aquí, en la ciudad de Bogotá, un hombre libre, el alcalde, inauguraba el espacio de la libertad, el de las palabras, tanto dichas como escritas, la primera feria del libro. Y creo que ese cuento de la historia es sintomático, tiene que ver con nuestra propia realidad contemporánea. Era ya la esclavitud, era aquí la libertad. Sin embargo, no fue así después. El alcalde de la libertad, de las palabras, de la primera feria del libro, no solo fue destituido, sino que fue asesinado. A portas de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que creó esta feria, el hombre de la palabra dicha. 1945, balcón frío de la plaza principal de Zipaquirá, un muchachito recién salido de su colegio, que hoy se llama presidente del Liceo Municipal La Salle, donde yo estudié, público, y que me gustaría que usted recogiera para volverlo el gran colegio de las artes de Colombia. Ese muchachito se paraba en la plaza y leía un discurso, la palabra escrita. Se llamaba Gabriel García Márquez. Moría el hombre de la palabra dicha y aparecía el hombre de la palabra escrita. Moría el hombre de la palabra dicha en medio de las hogueras que había querido contener y que avanzaban de Europa y que se instalaron en América Latina y en nuestra patria. Se llenó de hogueras Colombia, se llenó de hogueras la ciudad de Bogotá. Como dijo el filósofo alemán allá en su propia patria, quemaban los libros y después quemaban los seres humanos. Y el hombre de la palabra dicha murió asesinado. El jovencito se fue a su tierra, el hombre de la palabra escrita. Se fue al Caribe, huyó en cierta forma de la inmensa hoguera que se había construido en el centro del país.
Y allá fue a la tierra de las mariposas amarillas. La tierra de las mariposas amarillas, ahora leía esta mañana en las redes sociales, los montes de María, La Mojana, Jaime, donde está Sucre. Las mariposas amarillas nacen del estiércol o en el estiércol del ganado. Se llenan las trochas caribeñas de mariposas amarillas. Esta mañana leía una historia, la historia de los muchachos que vendían arepas de chepacorina en el Carmen de Bolívar. Chepacorina es un invento italiano. La culinaria italiana se articuló al Caribe colombiano en una región específica que con el maíz del trópico y el queso del ganado del Sinú se mezclaba en un invento que se llamó la arepa de chepacorina. Las chepacorinas las comen los turistas cuando van del río Sinú hacia Cartagena. Los muchachos que hacían las arepas de chepacorina hace unos años fueron todos asesinados. Una hoguera de hacedores de la chepacorina. Asesinados por venganza, por sospecha. Y los contadores de cuentos se iban hacia los montes de María, más arriba, entre las trochas llenas de mariposas amarillas, a contarle a las aldeas cómo habían matado a los muchachos que hacían las arepas de chepacorina, los paramilitares. Hombres viejos, ajados por el sol, bajo esos sombreros hechos de palma, encima de asnos, de burros, de aldea en aldea, llevando los cuentos de la verdad. Así antaño, cuando llegó el joven, después de dar su discurso en la plaza de Zipaquirá, conmemorando, alegres por la caída del fascismo en Europa, así en medio de esos contadores de historia fue creciendo las historias que él volvió sublimes en sus libros, los contadores de palabras, las historias de 100 años de soledad y de Macondo. Contador de verdades a través de las palabras mágicas del Caribe, el hombre de las mariposas amarillas, el hombre de la palabra escrita. Y decíamos en aquel entonces con la ministra, contar verdades, decir verdades. Los griegos le pusieron un nombre a eso, la parresía. Sócrates es el más famoso, no el único. Decir verdades, contar verdades, decían los griegos, trae un efecto. O el poder le hace caso a la verdad, o el contador de verdades cae o en el ostracismo o en la muerte. Jorge Eliezer Gaitán, contador de verdades. Gabriel García Márquez, contador de verdades. El uno de la palabra dicha, el otro de la palabra escrita. ¿Cómo puede resumirse la historia de personas de Colombia solamente en estos dos nombres? Nuestra tensión violenta entre la verdad y la hoguera, entre la palabra y la muerte, entre la libertad y el totalitarismo. No es la historia de Colombia, repetida y una y otra vez en este alma que sintetiza al fundador de esta feria, la del libro, y al hombre que acabamos de, no digo enterrar, pero de llorar, Gabriel García Márquez. No es nuestra esencia. Esa tensión inmensa entre la palabra y quien quiere quemar la palabra. Pues creo que los griegos tenían razón y es un momento de reflexión sobre nuestro propio inmediato futuro, nuestra realidad colombiana.
Mi padre leía, siendo yo muy niño, El Quijote y Rousseau. Y la mezcla del Quijote y Rousseau es terriblemente explosiva. Y después yo mismo, por seguir el ejemplo de un lector, en mi casa leí 100 años de soledad. Y tengo que decir que el segundo libro después de 100 años de soledad fue La ciudad y los perros. Y después, ahorrándome la plata del almuerzo que me daban para ir a la universidad, me compré Conversación en la Catedral. Y me hice revolucionario. Las palabras. Así que usted, Mario Vargas Llosa, es un poco culpable. Pero las palabras se dicen, se escriben y van de boca en boca como aquellos viejos hombres contadores de historias y generan efectos que en el fondo no son más que los efectos de la construcción de la libertad. Y por eso siempre, antes que quemar a los hombres, queman a los libros. Por eso siempre tratan de extinguir la palabra primero, la escrita y la dicha. Y por eso es tan importante las dos figuras, Gaitán y García Márquez, en nuestra propia historia, y por eso es tan importante la reflexión y el libro. Finalmente, al cabo de esta historia, palabra y libertad son fundamentales. Valen la pena la lucha de tanta gente que muere incluso por la libertad y por la palabra. La libertad de decir, la libertad de pensar, la libertad de ser, la libertad de existir, la libertad del ser humano, que en las palabras es que se vuelve carne, yo diría, que después se vuelven luchas sociales y políticas y conflictos quizás, pero en donde siempre hay que detener el que quema el libro y siempre hay que aplaudir el que construye la palabra. Gracias, muy amables. Bogotá Social Televisión.